Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. El cerebro humano ha sido designado y creado para hacerles sobrevivir en este planeta, no para hacerlos felices. Sin embargo, el cerebro humano tiene muchas funciones que ustedes aún no descubren. Una de ellas, que sí ha sido descubierta pero no utilizada en todo su potencial, es que el cerebro, para cambiar las conexiones neuronales, necesitan crear imágenes, una imagen que le hable a su cerebro. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, quieren olvidar algo que les resulta molesto, pueden imaginarse cualquier imagen que les indique que esto está terminado. Pueden imaginar una goma que borra esa imagen que les molesta, o bajar una persiana blanca, o echarle un balde de agua. Usando su imaginación y repitiendo esa imagen, ustedes pueden eliminar creencias negativas y pensamientos no deseados. Sin embargo, una herramienta de la cual les queremos hablar actualmente es sobre la burbuja cuántica de luz. Ustedes tienen muchos cuerpos sutiles. Algunos dicen que son 7, otros dicen que son 8. No queremos confundirlos al respecto con los números, puesto que otra vez su cerebro necesita imágenes y patrones para entenderlo. Ustedes forman parte de la energía cósmica de este universo y de todo lo que existe y de todo lo que es. Una parte de su conciencia está enfocada en este cuerpo humano, en esta materia que ustedes consideran real, en este espacio y en este tiempo. Sin embargo, usando su imaginación, ustedes pueden visualizar una esfera de luz blanca. Esa esfera de luz la pueden entrar en meditación y pueden imaginarse que viene desde el sol central, o que aparece desde su corazón, o que aparece desde la nada. Lo que importa es de que ustedes la visualicen en alguna de sus manos y que la lleven al lugar físico de su cuerpo, usando siempre su imaginación, a ese lugar que está enfermo o dolorido. Pueden entrar en meditación, visualizar su cuerpo por el interior. No se preocupen que las imágenes no sean perfectas. Déjense guiar por su intuición. Y entonces, donde se detenga su imaginación, ahí lleven esa esfera de luz. Y ya sea que esa esfera de luz entre dentro de los tejidos, o simplemente frote los tejidos por un lado. Diviértanse usando este ejercicio. Este ejercicio, por una parte, va a calmar a su cerebro, puesto que les está llevando una imagen clara de una esfera de luz, y la mayor parte de los seres humanos asocian una esfera de luz con algo positivo. Si nosotros les dijéramos, imaginen una esfera de luz negra y frótenla en su cuerpo, no se sentirían muy cómodos ni cómodas, puesto que tienden a asociar el color negro como algo desagradable, sucio o que pudiera traerles enfermedad. Ustedes, en este sistema binario en el que existen, necesitan tener patrones, y el color blanco generalmente se asocia con la sanación. Si ustedes, siguiendo su intuición, deciden visualizar una esfera de otro color, por favor háganlo. Nosotros no queremos imponerles un método como el único capaz de sanarles, puesto que esto es infinito y depende de cada uno de ustedes la rapidez con la que su cuerpo encuentre sanación, dependiendo de su sistema de creencias y de sus propios bloqueos. Esta herramienta de la burbuja de luz no solo se remite a la sanación física o espiritual. Esta esfera de luz ustedes pueden llevarla a su corazón y, usando su imaginación, pueden arrojarla a aquella persona o aquella comunidad de humanos o aquel ser humano, animal, planta, colectivo que ustedes crean que necesita ayuda. La sanación cuántica implica que ustedes no necesitan estar físicamente en el lugar donde está esa otra persona para poder apoyarla de alguna manera o ayudarla a su sanación. Ustedes, con su única voluntad, con la fuerza de su voluntad y su deseo, son capaces de ayudar a un restablecimiento más rápido
de una persona que sufre o que está enferma. Les hemos dicho que la conciencia humana es capaz de crear materia y es capaz de cambiar las cosas. Entonces, aprendan a usar esa esfera de luz en su beneficio. No queremos confundirles, pero esta herramienta es muy poderosa para quienes sepan usarla. No crean que cuando ustedes imaginan algo es anodino, ya que la energía de los pensamientos no se destruye, simplemente se transforma, ya sea que se transforme en algo para ustedes o que se transforme en algo para alguien más. Nosotros queremos recordarles que ustedes son poderosos y poderosas y que el uso de la energía manipulada con conciencia es capaz de grandes cosas. Les pedimos que estos mensajes, que pueden sonar un poco crípticos para algunos, abran su cerebro hacia lo desconocido y permitan que los bloques de pensamiento que les estamos llevando con imágenes más precisas de lo que estamos hablando y que tiene resonancia con sus propias vidas, permitan que esta información les llegue. La esfera de luz es algo poderoso. Encuentren su uso personal y benéfico, preguntándose a sí mismas y a sí mismos, ¿cómo puedo usar esta esfera de luz en mi beneficio? Algo que ustedes pueden hacer también para hacerla salir de su imaginación y sentirla en su campo cuántico es que simplemente teniendo los ojos cerrados, ustedes pueden abrir su mano y sentir como si tuvieran esa burbuja de luz. Simplemente extiendan su mano ahora y sientan esa burbuja, visualícenla. Es normal que empiecen a sentir un hormigueo en las puntas de los dedos, un calor y un peso, porque ustedes no están simplemente visualizando algo, sino que lo están materializando de alguna manera, aunque ustedes no lo puedan tocar como aquello que ustedes consideran materia. Están creándolo en un plano más sutil. Esa burbuja de luz, si ustedes lo desean, la pueden pasar por sobre su cuerpo. Si ustedes mueven su mano en estos momentos sobre su cabeza sin tocarla, sentirán que la burbuja de luz sigue pegada ahí, como si fuera aquello que ustedes llaman un estropajo. Pueden pasarla frente a su rostro y sentir ese calor que forma parte de ustedes y sin embargo es un calor independiente. La esfera de luz es una herramienta que ustedes pueden empezar a utilizar ahora, porque ustedes ya están preparadas y preparados para empezar a sanarse cuánticamente con su voluntad, con su imaginación y con su cuerpo físico, trabajando en una perfecta armonía, en una trinidad perfecta, en donde hace referencia a los sólidos platónicos y a la geometría sagrada. Dentro de sus cuerpos, todo es geometría sagrada, y como es afuera, es adentro. Ustedes tienen dentro de sí mismos las ramas y el tronco de un árbol. Esa estructura que tienen ustedes por dentro existe en el exterior. Esto les debería de decir que ustedes forman parte de la misma magia, lados opuestos de la misma magia. Usen su sabiduría para encontrar respuestas y honren su intuición. Fin del comunicado.